Capital social y redes sociales. Pobreza. Una sola comunidad. Introducción. El capital social constituye la base de la conformación de diferentes tipos de redes de intercambio que entretejen las sociedades en situaciones de pobreza entre sí y con otros agentes e instituciones que ocupan otras posiciones en el espacio social, posibilitando en mayor o menor grado acumularlo, perderlo o reconvertirlo en otra especie. Hablar de capital social, entendido como los vínculos que existen y se crean entre individuos diferentes. Las redes sociales y las normas de reciprocidad y confianza mutua que resultan de estos vínculos. Significa, de hecho, analizar modelos locales de desarrollo dirigidos a lograr el bien común más que el bien tener, según lo explicó el economista Stefano Bartolini. Modelos que desde la perspectiva de la promoción de la felicidad pública, fundamental en el contexto de un significado social de bienestar. Según la teoría de Hirschman, están basados en niveles de crecimiento de conciencia por parte de los ciudadanos, las instituciones del sector social y las empresas, la producción de una cultura cívica y un compromiso ciudadano, así como la producción de bienes relacionales, el debate sobre el desarrollo local desde la perspectiva del capital social implica, por tanto, distinguir entre el desarrollo y crecimiento económico, como sostienen muchos discursos que apoyan una sociedad con múltiples grupos de interés que se van desarrollando gradualmente. El conjunto de condiciones fisiológicas, materiales y sociales que permiten al ser humano sentirse bien, crecer y desarrollar su potencial a través de un sentido de bienestar social compartido. Para ser feliz en este sentido, lo que se requiere es una buena salud, alimento adecuado y cobijo, la oportunidad de participar en la vida de la propia comunidad, la certeza de que nuestra vida tiene un sentido y un objetivo. Esto se puede ver en la pirámide de Maslow, así como muchos científicos sociales lo comentan. El filósofo de Harvard, Sandel, comenta, es posible abandonar la sociedad de mercado, que niega el valor del capital social, solo si las personas tienen la oportunidad de participar en la vida de la sociedad de un modo menos materialista. Y para alcanzar tal participación en la vida social, es de fundamental importancia recrear los conceptos del bien público y bien común, renovando el compromiso de los ciudadanos con los espacios e instituciones públicas y compartiendo la idea de un objetivo común. En este contexto, la participación social puede acontecer en espacios sencillos como zonas verdes, parques, centros de ocio, instalaciones deportivas, bibliotecas, museos, transportes públicos, mercados locales, etc. Este es un concepto inusual de prosperidad, que es compartido, justo y perdurable, ya que para los ciudadanos implica una idea de iniciativa común y un sentido de que existen objetivos sociales a largo plazo comunes. Y para los gobiernos, supone la implicación activa de los ciudadanos a la hora de encargarse del cambio, así como la obligación de ayudarles a implementar ese cambio. A pesar del consenso, existen en el ámbito teórico en torno al carácter multidimensional de las situaciones de pobreza y exclusión, la complejidad en la medición de estas situaciones y la falta de metodologías consensuadas hacen que la pobreza material siga siendo la forma más utilizada de análisis comparado y dinámico de las desigualdades. Capital social. ¿Qué es el capital social? Es un recurso intangible que permite a personas y grupos la obtención de beneficios por medio de las relaciones sociales dotadas de confianza, reciprocidad y cooperación. Pobreza. ¿Qué es pobreza? Es aquella situación en la cual los individuos no pueden satisfacer sus necesidades básicas como la alimentación, la vivienda y el vestido. Capital social para superar la pobreza. El enfoque del capital social forma parte de los nuevos enfoques de la pobreza, que surgen a partir de las críticas a la conceptualización y medición de la pobreza centradas en el ingreso y el consumo. Este término comparte ciertos ámbitos de reflexión con nuevas aproximaciones que amplían y profundizan el concepto de la pobreza y sus dimensiones invisibles y monetarios, y que influyen fuertemente en la condición de pobreza,
son variables vinculadas con componentes psicosociales y culturales y con dimensiones relacionales, normativas, institucionales y cognitivas. La política social tiene una responsabilidad principal con los sectores pobres de la población y la superación de la pobreza constituyen un reto ético y político. Las diferencias sociales existentes entre los miembros de una sociedad en el ejercicio de sus estrategias de vida se constituyen a partir de la posesión de activos, que constituyen recursos instalados en las personas, en los derechos y en las relaciones sociales. Las redes sociales dotadas de capital social constituyen un activo importante dentro de estos portafolios. En tanto, representan medios para desplegar capacidades de reacción frente a la pobreza. El papel del capital social en las estrategias en la vida de los pobres. El concepto de estrategias de vida, tal como se ha desarrollado en los últimos años y en la literatura especialmente anglófona, pone mayor énfasis en lo que los pobres tienen y en la capacidad de agenciamiento de la gente pobre. Se ponía mucho énfasis en los activos de los pobres, pero por otra parte, se desestimaba el peso de las condicionantes estructurales que excluyen a la población pobre del acceso a los recursos productivos. Los activos de los pobres son los medios de que ellos disponen para intentar alcanzar dichos objetivos. Sobre todo, se enfatizan los activos del capital humano, social, productivo, natural y cultural. Tipos de capital. Está el capital humano, el capital cultural, capital productivo, capital natural y capital social. Estos tipos de capital tienen tipos de activos. Por ejemplo, el capital humano, su activo es aquella persona que posee las características propias de su condición humana, por ejemplo, el conocimiento, salud, destreza, tiempo y otros. En el capital cultural son recursos y símbolos que se tienen como resultado de la cultura de la cual él es parte. El capital productivo son los activos físicos y activos financieros. En el capital natural vamos a encontrar que los tipos de activos son los que son en forma de calidad y cantidad de recursos naturales a los que tiene acceso. En el capital social, los tipos de activos son los que tienen como consecuencia relaciones de una persona con otros y las de formas de correlacionarse en la participación en las organizaciones, tales como relaciones que faciliten el acceso a otros recursos. El capital social está descrito como una conexión entre las personas en las redes sociales. También incluye la voluntad de vivir de las reglas y de una confianza en surgimiento. La cooperación es un elemento clave del capital social, un grupo virtuoso de individuos aislados, no es rico en capital social. El capital social tiene dos características: estructura social y la capacidad de facilitar ciertas acciones de individuos dentro de esta estructura. Es una relación que está incrustada en los lazos transversales que son útiles para el crecimiento. El capital social también permite reunir los rendimientos del mercado y no de mercado debido a la interacción con los demás. El capital social puede ser productivo y hace posibles logros que en su ausencia no sería alcanzable o solo se lograría a mayor velocidad. ¿Qué es y qué no es capital social? Capital social son las relaciones formales o informales que tienen cierta permanencia y regularidad, que cimentan lazos de confianza y apoyan la cooperación y la solución conjunta de problemas que se tienen en los grupos. De ellas los participantes se derivan beneficios individuales y grupales para lograr que otros activos, ¿sí?, lleguen a su entorno. ¿Qué no es capital social? El concepto de capital social no es sinónimo de ¿qué? De participación social. Una red social tampoco está siempre dotada de capital social. Las capacidades y el empoderamiento individual
por ejemplo, la autoestima, las habilidades sociales, manejo de información, la seguridad en sí mismo y otros son parte del capital humano, pero no son capital social. 4 enfoques analíticos para el capital social. 1. La visión comunitaria. Identifica al capital social como organizaciones locales, clubes y asociaciones y grupos cívicos. Se critica este enfoque que en ocasiones ha hecho caso omiso de un capital social perverso, mafias del crimen, por ejemplo, y que presume que las comunidades son entidades homogéneas que benefician a sus miembros de manera automática. 2. El enfoque analítico de las redes sociales plantea que toda formación de organización social puede ser comprendida y analizada como una red de relaciones sociales. Su desarrollo ha tenido distintas tradiciones académicas vinculadas con los estudios de redes de políticas y conceptualizaciones sobre capital social en sociología, redes egocentradas en antropología, redes de apoyo en psicología, redes organizacionales en la administración y otros. La visión institucional sostiene que la vitalidad de redes comunitarias y la sociedad civil es en gran parte el resultado de un contexto público, legal e institucional, mientras que el enfoque de redes y el enfoque comunitario tratan al capital social como variable independiente que da resultados buenos o malos. El enfoque institucional trata el capital social como variable dependiente. 4. La visión sinérgica. Intenta integrar el trabajo proveniente de los enfoques comunitarios, de redes y de instituciones. Enfatiza la idea de que el Estado es el proveedor último de los bienes públicos y el actor más capacitado para facilitar alianzas duraderas más allá de divisiones de clase, etnicidad, raza, género u otras. Red social. La red social es a partir de las relaciones de intercambio recíproco de bienes y servicios. ¿Entre quién? Entre vecinos y parientes, de supervivencia ante la inminente falta de ¿qué? De seguridad social y económica de los sectores marginados de la actividad económica industrial. El aporte del enfoque de redes al análisis del capital social en los programas de superación de la pobreza. Los usos posibles de las redes en el campo de las ciencias sociales son 3. Primer vertiente, es de carácter más general. Se ha utilizado el concepto de red como metáfora de la estructuración de las relaciones en la sociedad, poniendo énfasis en las interconexiones existentes entre individuos y grupos. 2. Pone acento en los aspectos más normativos de las redes. Tercer vertiente, se ha consolidado como metodología del análisis de redes sociales, que permite hacer levantamientos y graficar los patrones de relación de la sociedad. Relaciones entre distintos tipos de capital social. El capital social de unión puede facilitar el acceso a recursos en la localidad, probablemente de una manera rápida para responder a momentos de emergencia y crisis, siempre y cuando la crisis no afecte también a los otros miembros de estas redes locales. El capital social de unión sirve para la sobrevivencia. Ofrece al menos potencialmente acceso a formas de reciprocidad, al apoyo en momentos de crisis, a posibilidades de compartir recursos, por ejemplo en bancos comunales. Pero es poco probable que este capital social permita una acumulación significativa de otros activos porque las posibilidades de acumulación son limitadas por el patrimonio total de activos en una localidad. Relación entre distintos tipos de capital social. Las otras formas de capital social de puente y escalera son menos seguras en el sentido que la persona no puede saber si el otro actor respeta el compromiso de la relación y por lo tanto no puede asegurar que estas formas de capital social les darán acceso a otros recursos. El capital social de puente como el de escalera proporcionan acceso a tipos de activos y a niveles de avance en la satisfacción de ciertos objetivos de vida que el capital social de unión nunca ofrece. Es solo por medio de la organización federada o confederada, o sea, el capital social de puente que se puede presionar para provocar cambios en las políticas y reglas que determinan la distribución de los activos e influir en las agencias que controlan la oferta de activos, por ejemplo, direcciones provinciales o nacionales de educación, gobiernos locales y otros.
entre distintos tipos de capital social. En la medida en que las redes sociales de los pobres se diversifican, lo mismo ocurre en su bienestar. Los grupos de los pobres generalmente no disponen de la capacidad de establecer contactos y mucho menos tienen redes sociales o redes con otras personas, llamadas networking en inglés, ¿no? ¿Por qué? Es debido a la exclusión que se tienen por la carencia de los vínculos con instituciones sociales, lo cual impide acceder a trabajos de calidad que tengan estabilidad o que les genere algún beneficio o seguridad social u otros temas relacionados con el capital social. Lo cual, esto sirve como medios para superar la pobreza. Capital social y redes burocráticas en programas de superación de la pobreza. ¿En qué sentido es posible entender a los programas de reducción de la pobreza como formas de capital social? En primer lugar, tal como la gente pobre, los programas están integrados en relaciones sociales. En el lenguaje del capital social, eso significa que las agencias de desarrollo y los agentes públicos proyectan redes burocráticas hacia el nivel comunitario. Tales relaciones sociales influyen a su vez en sus capacidades y formas de actuar. También influyen en cómo el programa entiende la pobreza y su superación, es decir, que quienes participan en el diseño, el control social, la gestión y la práctica cotidiana del programa influirán en las ideas fuerza que orienten al programa. Segundo, en la medida en que los ciudadanos, pobres y otros, tengan acceso a los programas para la superación de la pobreza, estos programas se volverán un elemento del capital social de estas personas. Por lo tanto, los programas necesariamente influyen en la naturaleza y distribución de este capital social. Esto implica además que las intervenciones de los programas modifican las relaciones sociales, la distribución de las capacidades humanas y las relaciones de poder en las comunidades donde trabajan. Programas sociales. Los programas sociales pueden fortalecer o generar capital social solo si se lo proponen en forma exigente y premeditada. Pues suponer que ponerlos en marcha algunos procesos, se tienen que determinar diferentes pasos, instalar determinados procedimientos, ¿para qué? Para privilegiar ciertas metodologías. De no asumir la tecnología necesaria, no es posible lograr los resultados en el área de capacidades, obtener la participación o voz pública. No necesariamente se enmarcan en lo propio del capital social, lo cual tiene una acción cooperativa en función de objetivos comunes. Inclusión social y laboral. El doble desafío de las políticas de superación de la pobreza. Para superar la pobreza y reducir las desigualdades es necesario avanzar de manera simultánea, tanto en la inclusión social como en la inclusión laboral de la población, según se destaca en el Panorama Social de América Latina 2018. El concepto de inclusión social es multidimensional y se refiere a la realización de los derechos, la participación en la vida social, el acceso a la educación, salud y cuidado, así como a los servicios básicos de infraestructura y a la vivienda y la disponibilidad de ingresos. Remite a un proceso de mejoramiento en las condiciones económicas, sociales, culturales y políticas para la plena participación de las personas en la sociedad. Trabajar no garantiza superar la pobreza. Para el diseño y la implementación de políticas públicas de inclusión social y laboral, es clave de construir la tesis de la flojera como causa principal de la pobreza. Ver a la pobreza como falta de esfuerzo personal o familiar lleva a estigmatizar a las personas que se encuentran en esa condición, sin considerar el contexto, las restricciones que enfrentan y la estructura económica y social de la cual son parte y que los excluye. Redes sociales y pobreza.
Algunos estudios, tanto en pequeños pueblos rurales como en grandes ciudades, han enfatizado la falta de recursos materiales que constituyen a veces un obstáculo para frecuentar amistades, aceptar invitaciones o simplemente visitar a un pariente. En estos casos, la reciprocidad representa costos que los más pobres no pueden afrontar. Y las familias que experimentan este tipo de situaciones tienen pocas oportunidades para hacer uso de sus relaciones sociales. Inclusión social y laboral. La CEPAL ha llevado a cabo ejercicios de medición de la doble inclusión social y laboral, que apuntan al desafío que supone para los estados garantizar simultáneamente el acceso universal a los servicios sociales de calidad y a la infraestructura básica, más allá del nivel de ingresos y otras características de los hogares, y a la participación de las personas en el trabajo remunerado en condiciones dignas, con trabajo decente que les otorgue acceso a la protección social y niveles de ingreso que les permitan salir de la pobreza, según el ejercicio realizado en CEPAL. En el año 2016, solamente el 23.5% de los hogares de América Latina se encontraba en una situación de doble inclusión, es decir, lograban simultáneamente la inclusión social y laboral. En el promedio de los países de la región, desde 2002, la proporción de hogares en situación de doble inclusión ha aumentado de manera constante, en tanto que el porcentaje de hogares en doble exclusión ha bajado. Como resultado, la razón entre el porcentaje de hogares en doble exclusión y el de hogares en doble inclusión se ha reducido a la mitad. Inclusión laboral. En comunidades pobres donde los individuos y familias entablan una lucha cotidiana por obtener ingresos apenas suficientes para la alimentación, cumplir con las obligaciones de la sociabilidad se convierte en una tarea sumamente difícil. En estos contextos, las espirales de acumulación e innovación, bien podemos esperar que el balance entre los costos y los beneficios de la sociabilidad conduzcan a situaciones que restan fuerzas a los intentos de innovación económica o a situaciones en que la sociabilidad misma esté amenazada. Programas de inclusión laboral y productiva. La finalidad principal de estos programas, generalmente implementados por los ministros de Trabajo y de Desarrollo Social o realizados de manera intersectorial, es proporcionar acceso a mecanismos de inserción en el mercado laboral y asegurar la sostenibilidad de este acceso mediante acciones que conduzcan a la mejora de las condiciones de trabajo y al aumento de los ingresos laborales. El reto no es menor, visto los déficits educacionales y de formación técnico-profesional, la escasez de oportunidades laborales, en especial en determinados territorios, y las brechas y barreras de género y étnico-raciales. Programas de inclusión laboral y productiva. El CEPAL o la CEPAL ha llevado a cabo ejercicios de medición de la doble inclusión social y laboral, que apuntan al desafío que supone para los estados garantizar simultáneamente el acceso universal a los servicios sociales de calidad y la infraestructura básica, más allá del nivel de ingresos y otras características de los hogares, y a la participación de las personas en el trabajo remunerado o en condiciones dignas, con trabajo decente que les otorgue acceso a la protección social y a los niveles de ingreso que les permitan salir de la pobreza. Vínculos sociales. El capital social como una dinámica relacional que reconecta y reactiva los vínculos sociales, contrarresta los efectos de un individualismo privado que no solo ha traído consigo el declive de la persona pública, sino que también ha vaciado los espacios de intercambio comunitario, dejando que la persona afronte los retos y los problemas de la sociedad global. Retos y problemas frente a los cuales las soluciones y las estrategias individuales propuestas hasta el momento han resultado y siguen resultando desastrosas.
Las redes de producción de la pobreza como objeto epistémico. Pensar en la pobreza puede hacer evocar una variedad de imágenes y situaciones. Por ejemplo, una casa contra hechas paredes de madera y suelo de tierra, o un jefe de hogar desempleado. Una familia en que el dinero del mes no alcanza para comprar carne ni para reemplazar los gastados zapatos de los miembros del hogar. Otra es una mujer diciendo: somos terriblemente pobres. Estos y muchos otros pueden ser considerados impactos esperados e inesperados en el capital social. Los programas instalan dinámicas paralelas de trabajo y organización social. Tienen un fin claramente instrumental y no priorizan la riqueza de los procesos de desarrollo local autónomos. Ese no es necesariamente el propósito de todos los programas. Generalmente, estos se limitan a atender de manera eficiente determinado problema social que recorta la realidad en categorías, programas sectoriales o programas dirigidos a determinados grupos vulnerables, con escasa capacidad de sumar una mirada integral al proceso de desarrollo. El resultado es una paradoja. Los programas son eficientes en cobertura y resultados, pero al operar cada uno por su lado, sin visión de cooperación entre sí, pierden el impacto y eficacia. Y como se ha señalado, no se contactan con las relaciones sociales entre las personas que están en la base del capital social. 5 herramientas claves para programas sociales con enfoque de capital social. 1. El uso de metodologías participantes para potenciar el capital social comunitario. 2. La gestión comunitaria de conflictos. 3. Integrar la dimensión de género en los programas sociales. 4. Promover la sinergia entre el capital social y el capital cultural. Y 5. Mejorar la intermediación local de los programas. Diagnóstico de redes de capital social. ECAIM afirma que una red social es un grupo de personas, miembros de una familia, vecinos, amigos y otras personas, capaces de aportar una ayuda y un apoyo tan reales como duraderos a un individuo o una familia. Es, en síntesis, un capullo alrededor de una unidad familiar que sirve de almohadilla entre esa unidad y la sociedad. Son como puentes que construyen una red de vinculación que posibilita condiciones más humanas para responder a situaciones que toda persona o grupo atraviesa en la vida. Análisis de redes sociales. La herramienta de diagnóstico de redes sociales se basa en los antecedentes conceptuales y técnicos de la metodología de análisis de redes sociales, utilizada en el ámbito de la investigación social y adapta sus elementos conceptuales a la dinámica del proceso de elaboración de un proyecto social, considerando que quienes están a cargo de esta tarea deben contar con un instrumento que permita entregar resultados en tiempo oportuno. Redes sociales y sus elementos colectivos. Las técnicas de la metodología de análisis de redes sociales han sido de gran utilidad en el campo de la investigación social, pero no resultan apropiadas para las dinámicas y tiempos de que disponen los encargados de diseño e implementación de un proyecto social, debido a la dedicación exclusiva y a los conocimientos específicos que la aplicación de los instrumentos de la medición de la metodología de análisis de redes sociales demanda. Metodología de diagnóstico de redes sociales. 1. La red social. ¿Qué es la red social? Es conjunto de actores y sus relaciones. 2. Ego. ¿Qué es el ego? Es el nodo
al que está referido la red social. Los nodos son los que representan gráficamente los actores o agentes de una determinada red social. Actores y agentes son los que representan gráficamente a los actores o agentes de ¿qué? De una determinada red social. Metodología de diagnóstico de redes sociales. La unidad de análisis está compuesta de una red egocentrada. Es la que obtiene información sobre las relaciones sociales de la persona con otros actores. También están las redes grupales. Pueden recoger datos sobre las relaciones entre individuos de un determinado grupo. Es la relación entre un subgrupo con otro subgrupo de la red. Eventos u ocasiones sociales. Para recoger información sobre redes de afiliación o membresía, la unidad de análisis es generalmente un evento. El investigador selecciona eventos u ocasiones sociales y para cada evento se obtiene información de los actores que han participado en él. Los lazos sociales son vínculos establecidos entre actores. En una red social, los agentes están conectados unos a otros mediante lazos sociales. Metodología de diagnóstico de redes sociales. Está constituida por tipos de vínculo. Son los que remiten a la multiplicidad de los vínculos y al tipo de relación que los define. Ejemplo, relaciones de negocios, familiares, relaciones de amistad, barrios y otras. También la metodología comprende la fuerza de los vínculos, que es la intensidad o frecuencia de los vínculos sociales. Está constituida por lazos débiles, los cuales son importantes para transmitir información, producir coordinación y acción conjunta y conectar a diferentes actores. Los lazos fuertes son los vínculos en los cuales están más asociados al control y la jerarquía. También la metodología comprende el tamaño, que es la cantidad de vínculos de todos los individuos de la red de la unidad de análisis. El tamaño lo define la complejidad de las redes. Las redes simples tienen pocos vínculos, las más complejas presentan una gran cantidad de lazos sociales. La metodología también comprende una conectividad, que es la proporción de vínculos que existen dentro de una red social y el número de todas las posibles conexiones que pueden establecerse en el total de los nodos de la red. La metodología comprende, por supuesto, una densidad, que es la descripción del nivel general de vinculación entre los agentes de una red. Mientras más actores estén conectados unos a otros, más densa irá a ser la red. Pero también comprende la metodología una distancia, que son los pasos necesarios para recorrer la longitud entre un actor y otro. Mientras más vínculos se necesite, este nodo para llegar a otro actor más distante se encuentra. Metodología de diagnóstico de redes sociales. En la metodología existe la cohesión. ¿Qué es la cohesión? Está relacionada a los lazos sociales concentrados en el interior de ¿qué? De un grupo de carácter muy fuerte, directo y frecuentemente en comparación con lazos establecidos con los no miembros del grupo. Otro es la centrabilidad. ¿Qué es la centrabilidad? Es la mediación que hay dentro de una red que permite identificar la prominencia de un actor o un grupo enclavado en su interior. Las medidas de centralidad varían según la definición que se tenga de ella. Por ejemplo, un actor puede ser el más central desde el punto de vista de la intermediación que realiza entre una parte de la red y otra red, según la información que maneja o según la cantidad de vínculos que tenga. Etapas del diagnóstico de las redes sociales en el nivel local. Esta comprende cuatro etapas. La primera es identificar los agentes sociales de la comunidad. Su objetivo es reconocer actores sociales de la comunidad relevantes para el proyecto. ¿Cuáles son los instrumentos? Son la pauta de identificación de actores comunitarios, tanto individuales como colectivos. La segunda etapa es recolectar toda la información sobre las redes sociales de las relaciones de los agentes comunitarios.
Su objetivo es contactar y recolectar información sobre características generales de los agentes individuales y colectivos y sus relaciones sociales. El instrumento que utiliza es un cuestionario de diagnóstico de redes de capital social para actores locales. La tercera etapa es medir los resultados. El objetivo es analizar la información recolectada sobre las redes y capital social de la comunidad. ¿Y cuál es el instrumento que utiliza? Son las matrices de síntesis de los indicadores para cada tipo de red identificada en la unidad de intervención, por ejemplo, en redes egocentradas, grupales o organizacionales y burocráticas. Por último, la etapa cuarta del diagnóstico es la evaluación de los resultados de ese diagnóstico. El objetivo es sistematizar todos los datos y resultados obtenidos durante este proceso de diagnóstico para determinar la relación existente entre las redes y el capital social en sus aspectos negativos y positivos. El instrumento que utiliza es la pauta de evaluación general. Uno de los puntos en el análisis del diagnóstico son los indicadores. Aquí vamos a ver un indicador de la pobreza, pero vamos a reflexionar sobre la pobreza. Mientras una parte o la quinta parte de la población de nuestro planeta vive en la pobreza absoluta, no puede haber estabilidad real en el mundo. A los que viven en la pobreza, los estamos escuchando. Les pedimos que nos digan cómo podemos trabajar para responder a sus aspiraciones, no por ustedes, sino con ustedes, como decía Kofi Annan, el secretario general de las Naciones Unidas. La pobreza no conoce fronteras geográficas, se esparce por todos los continentes y está presente en tanto países industrializados como en vías de desarrollo. Por supuesto que en diferentes grados. Implican niveles inadecuados de vida, salud precaria, hambre, viviendas insalubres, falta de vivienda, desempleo, exclusión social y analfabetismo. Esto trunca la vida de 1.500 millones de personas al año, número que se incrementa en por lo menos 25 millones anualmente. La mayoría de sus víctimas son mujeres, niños y ancianos. La pobreza es hambre. La pobreza es falta de techo en el cual se puede resguardarse uno. La pobreza es estar enfermo y no poder ser atendido por un médico. La pobreza es no poder ir a la escuela y no saber leer. La pobreza es una llamada a la acción, tanto para los pobres como para los ricos. La pobreza es una llamada a cambiar el mundo para que más ciudadanos tengan suficientes alimentos, cobijo, educación y salud, así como protección a la violencia y voz en sus comunidades. Observemos que la gráfica del Coneval tiene la medición de la pobreza en nuestro país y la población en situación de pobreza extrema es 7.4%. La población en situación de pobreza moderada es 34.5%, pero la población en situación de pobreza es 41.9%. Estos son datos del 2018. La población no pobre es el 58.1%. De ese, la población vulnerable por ingresos es el 6.9%, la población vulnerable por carencias sociales es 29.3% y la población no pobre y no vulnerable es 21.9%. Análisis de redes sociales. En este análisis, lo que hace es proporcionar la información sobre las relaciones interpersonales y los contextos de interacción en los diferentes niveles, de modo que podemos incorporar a lo largo de todo el proceso de intervención una revisión como se ha mostrado en diferentes propiedades estructurales de las redes, las cuales son útiles para la evaluación de necesidades, por ejemplo, la vivienda, acceso a la alimentación, los servicios de salud, la seguridad social,
los espacios de vivienda, el diseño de estrategias debe ser efectivas en este tema de la prevención y la implementación de programas para poder desarrollar a las personas en las redes sociales. La revisión pone de manifiesto que la utilidad práctica de algunos indicadores de centralidad grupal deben identificar agrupaciones y contextos en esta interacción para hacer la evaluación de la multiplicidad de apoyo social y describir las propiedades estructurales emergentes. Podemos ver que en la gráfica los indicadores de carencia de 2018 sí han disminuido en algunos puntos porcentuales, pero necesitamos seguir trabajando, ¿no? Entre redes sociales, grupos, el gobierno, y también hay asociaciones que ayudan a este tipo de que la medición de la pobreza disminuya. Por ejemplo, el rezago educativo ha disminuido en el 2018, tanto el acceso a los servicios de salud, el acceso a la seguridad social, pero el indicador de la alimentación es un indicador que ha disminuido muy poco. Entonces, sí hay que poner un énfasis en este aspecto, al igual que en el acceso a los servicios básicos de la vivienda, donde pues, necesitamos agua, drenaje y son básicos para las personas. Este análisis también lo podemos ver en las gráficas de indicadores del Coneval. Conclusiones. Muchas de las acciones y decisiones que se han tomado frente a las situaciones de las crisis económicas que afectan a nuestro país y a nivel global están teniendo importantes consecuencias sociales en la ciudadanía. Entendemos que las alternativas activas de lucha contra la pobreza y la exclusión deben plantearse al menos en tres niveles. En el nivel estructural, se hace preciso avanzar hacia otras formas de creación de empleo que permitan una mayor redistribución de la riqueza generada. En el nivel social, es momento de reconsiderar nuestros sistemas de protección como jubilación y desempleo, para hacerlos más equitativos. Y por último, en un nivel más aplicado e inmediato, no debemos posponer la definición de acciones urgentes que ayuden a frenar y paliar los efectos de la pobreza en las personas y familias que ahora se encuentran más afectadas en la crisis que actualmente vivimos y a nivel global con la pandemia. Es necesario matizar que consideramos posible compaginar medidas contra la pobreza y la exclusión de carácter general, que traten de minimizar los efectos de la crisis y salir de ella, con medidas específicas hacia los sectores más excluidos. Es decir, se trata, por ejemplo, de desarrollar un plan de rescate para familias vulnerables que eviten los procesos de caída hacia la exclusión y los efectos perniciosos en el futuro de los más jóvenes. Y, por otro lado, de promover actuaciones que refuercen la red de ingresos mínimos o los servicios de atención a colectivos con dificultades para prevenir que en situaciones de desempleo prolongado, la falta de apoyo lleve a muchos hogares a situaciones de exclusión social severa o en los casos más extremos, irreversible. Por ello, es preciso mantener estos niveles de reflexión a la hora de proponer medidas que avancen en la transformación hacia una sociedad más igualitaria para todos los ciudadanos y que ponga en marcha propuestas más urgentes de mantenimiento de los logros de bienestar conseguidos que minimicen el impacto en los ciudadanos más afectados por la pobreza y la exclusión. En los indicadores de Coneval no existe un consenso sobre la necesidad de establecer un nivel de protección que garantice unos ingresos mínimos al conjunto de la población, más allá de su participación en el mercado laboral. Sin embargo, los resultados de las últimas investigaciones han evidenciado la importancia de reforzar o generar prestaciones en el caso de las personas sin ingresos. La mejora del sistema de protección al desempleo hacia una mayor equidad y cobertura. Asimismo, incrementar el salario mínimo. Con ello se pretende, por un lado, prevenir la pobreza cada vez más frecuente de las personas asalariadas en situaciones precarias y garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de todos los hogares. Por otro lado, en el caso de aquellos sin ingresos, se propone contemplar la posibilidad de flexibilizar los requisitos de acceso a este último nivel de protección.
para no desincentivar la búsqueda de empleo y que los hogares puedan combinar la realización de trabajos muy puntuales, temporales o de gran precariedad.